Sean todos bienvenidos. Chequen este video. Reflexionen sobre lo que estamos viendo. El futuro nos ha alcanzado. Ya no es ficción. No está muy lejos el momento en el que esto será una realidad en las fábricas. ¿Te estás preparando desde ahora? Te sugiero ir estudiando temas de inteligencia artificial aplicada a la seguridad en el trabajo. Quizás en el futuro ya no tendrás tantos humanos que proteger de los accidentes, pero sí a este tipo de activos. ¿Han visto la imagen del paraguas antena de cristal de radio de 1922? Un teléfono inalámbrico con antena de paraguas es lo que vemos. Incluso hay un video por ahí del British Patent que les dejaré en la descripción para que lo vean, donde dos mujeres llegan, conectan su aparato, enriedan unos cables, ajustan un poco, abren el paraguas y realizan la llamada. Sería un teléfono de bolsillo de este modo. Hay un artículo llamado El don de la palabra de H. Coffey entre las páginas 462-63. Hoy en día identificaríamos inmediatamente esta predicción con el teléfono inteligente, donde efectivamente podemos recibir noticias de diversas partes de la Tierra y comunicarnos a voluntad con particulares donde quiera que estén. Quién sabe cuánto café bebió el señor Coffey antes de escribir esto, suponiendo que bebiera cafeína, pero es absolutamente sorprendente que su predicción tecnológica fuera tan previsora y acertada, que su declaración final sobre el futuro también encuentre la misma realización. Lo que es especialmente sorprendente es lo que especifica de esta predicción hasta el nombre real del primer smartphone popular, el iPhone. Claro está, aprecia esto solo como una coincidencia humorística. En caso de que te lo preguntes, la página 462, El don de la palabra, toda la revista está disponible gratuitamente en internet en formato PDF. Es curioso cómo en este mismo artículo tiene la idea de que en Daniel 2:4 se cumplió sobre esos trenes, entre comillas, que recorrían las tierras. No sé si con algo de extrapolación sea posible predecir ciertas cosas. Es posible que alguna vez hayas imaginado algún dispositivo, como por ejemplo una tablet. Quizás les pusiste algún nombre. Se me ocurre ventanas o algo por el estilo. Imaginas un dispositivo que va a ser táctil con todo el material en él y lo usarías en reuniones. Una idea actual es la interfaz que estimula la parte del cerebro de donde provienen las alucinaciones y los sueños, para hacer aparecer una imagen en tiempo-espacio visual. Sería como ver una imagen holográfica delante de ti. Es totalmente interactiva, porque el cerebro es literalmente el ordenador que ejecuta el software. Normalmente, la gente no podrá ver lo que su cerebro está proyectando delante de ti, pero la interfaz podría vincular a las personas para que vean la misma imagen. Las implicaciones de esta tecnología son profundas, y ya hay dispositivos básicos controlados por el pensamiento que se abren paso en el mercado. Así que no es difícil ver varias generaciones a partir de ahora. Quién sabe, en un futuro próximo, quizás tengamos nuestra propia internet de forma completamente independiente, pero son solo pensamientos. El Brooklyn Daily publica un anuncio para teléfonos inalámbricos que adjunto a continuación incluye las palabras
Los que pueden ver el futuro profetizan que esto significa una revolución tan grande en su efecto sobre la vida social y política como ha sido provocado por el cine, ofreciendo una música espléndida, las noticias del día, los eventos deportivos, las previsiones meteorológicas, los informes de la bolsa, los reportajes, los discursos de los hombres principales. Esto lo publicó el 1 de febrero de 1922. Dicha publicación del Brooklyn Daily coincide totalmente con este pequeño cortometraje que anunció al principio de 1922, llamado La Red Inalámbrica de Ivy, del canal British Pathé, donde se muestra a dos mujeres utilizando un teléfono inalámbrico. Podría ser una demostración temprana de alguna tecnología futurística. En 1960, los arquitectos Buckminster Fuller y Shoji Sadao presentaron una propuesta audaz y futurista: construir un inmenso domo geodésico sobre Manhattan, con un diámetro de 2 millas. Este ambicioso proyecto tenía como objetivo regular el clima de la ciudad, proporcionando control sobre la temperatura y reducción de la contaminación bajo la estructura de vidrio. A pesar de que nunca se materializó, la propuesta reflejaba el optimismo visionario de la época, buscando transformar el paisaje urbano y mejorar la calidad de vida en la ciudad. El domo se convirtió en un símbolo de la imaginación desbordante de los arquitectos a mediados del siglo, fusionando innovación con ideas utópicas. Sin embargo, la idea de un domo sobre una metrópoli tan vibrante como Nueva York plantea interrogantes sobre su viabilidad. ¿Hubiera sido un domo retráctil, permitiendo la entrada de aire fresco y lluvia? De no ser así, podrían haber surgido consecuencias no deseadas, como problemas de humedad, niveles de oxígeno inadecuados y la supervivencia de la flora y de la fauna. Además, la estructura de vidrio podría haber concentrado la luz solar, generando riesgos de incendios espontáneos, un fenómeno que ya se ha observado en algunos edificios de cristal. Recuerda a The Truman Show, Travelers. Ambas producciones presentan cúpulas que simbolizan un intento de aislar a la humanidad de su entorno natural, creando espacios controlados, donde se ignoran las realidades del mundo exterior. La cúpula en The Truman Show representa no solo un refugio, sino también una prisión, donde el protagonista vive una vida cuidadosamente orquestada, ajeno a la verdad que lo rodea. De manera similar, en Travelers, las cúpulas son refugios para la humanidad, un intento de preservar la vida en un mundo que ha enfrentado catástrofes. Sin embargo, esta separación de la naturaleza plantea preguntas profundas sobre nuestra relación con el medio ambiente. La idea de construir una cúpula sobre nuestras ciudades refleja una tendencia humana a evitar las consecuencias de nuestras acciones. En lugar de enfrentar los problemas ambientales, optamos por crear barreras que nos protejan de ellos. Esta visión, aunque optimista, también revela una desconexión con la naturaleza y un desprecio por el impacto que nuestras decisiones tienen en el mundo. Además, la cúpula se convierte en un símbolo de la imaginación desbordante de los arquitectos de mediados del siglo XX. Innovación con ideales utópicos. Sin embargo, esta utopía tiene un costo. Imaginemos un futuro donde solo los privilegiados puedan disfrutar de la seguridad y la belleza de la cúpula, mientras que aquellos menos afortunados quedan fuera, relegados a vivir en condiciones adversas fuera de ella. Este escenario no solo es distópico, sino que también plantea serias preocupaciones sobre
la división de clases y la justicia social. Vamos a checar esta excelente obra de ciencia ficción y luego me dejan sus comentarios acerca de la trama de esta novela y lo que nos presenta, teniendo en cuenta que está basada en el siglo XXI. Metrópolis es una película muda alemana de 1927 del género de ciencia ficción, dirigida por Fritz Lang, considerada una de las grandes películas del cine expansionista alemán y de la historia del cine mundial. Es una megápolis del siglo XXI, lo que es interesante. Los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial, con la prohibición de salir al mundo exterior. Incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder, amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. En la trama, un Freder, hijo de un dirigente de Metrópolis con ayuda de María, de origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor. Este filme está inspirado en el año 2026, en una ciudad-estado de enormes proporciones llamada Metrópolis. La sociedad se ha dividido en grupos antagónicos y complementarios. Una élite de propietarios y pensadores que viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y una casta de trabajadores que viven bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de la superficie. A Fritz Lang le gustaba recordar que la historia de Metrópolis nació en su viaje a Estados Unidos en octubre de 1924, viendo desde su barco en la noche ante el puerto neoyorquino los rascacielos de la ciudad y las calles iluminadas. Al regresar, se pondría a trabajar en el guión. El discreto éxito de la película entre el público de aquellos años también puede explicarse por el hecho de que la imagen social desarrollada en la historia se opone a las apenas cuestionadas creencias en el progreso que se tenían entonces. El género de la ciencia ficción del cine mudo presenta la utopía por lo general en positivo, mientras que Lang recurre a la esclavización de los tiempos bíblicos para representar el futuro. Las monumentales máquinas de la ciudad subterránea proporcionaban a las clases bajas una vida indigna. La masa humana es fácilmente manipulable y se practican ritos medievales como la quema de brujas. Puede tomarse la parábola de la Torre de Babel, en la que se muestran arquitectos y los trabajadores hablan una misma lengua pero no se entendían. Así que el robot llamado María, representado claramente como malvada, lanza a los trabajadores a la lucha y como resultado destrozan su medio y sustento, empeorando su situación en lugar de mejorarla. La colaboración entre las clases sociales en lugar de la lucha de clases recuerda sin embargo al nacionalismo y su ideología, pues era la estructura económica corporativista que defendía el programa del partido nazi. Una ideología en la cual la guionista de esta novela simpatizaba, contrariamente a Fritz Lang, quien se inspiró en esta novela de ficción en su viaje a Nueva York. Así que Lang dio a entender más tarde que la idea del corazón como mediador entre la mano, que es la fuerza de trabajo, y el cerebro, que es la capacidad directora de la sociedad, era falsa, y que por ello ya no le gustaba esta película. Tras esta opinión se escondía la situación social que se vivía y no un conflicto de orden moral, aunque la tesis central del cerebro, la mano y el corazón pertenecen a la guionista Thea von Harbut, más precisamente Thea Gabriele von Harbut o Van Harbut, algo así se ha de pronunciar, una guionista cinematográfica, actriz y escritora alemana. Ella en sí era la responsable de la misma, al menos en parte, y como director de la película que era, Lang en realidad estaba mucho más interesado en los aspectos técnicos y arquitectónicos de este filme que en el trasfondo político de la trama. En total, en el periodo de 1965 a 1988, durante la ejecución del programa Explosiones Nucleares para la Economía Nacional, se realizaron 124 explosiones nucleares en el territorio de la URSS y todas subterráneas. Si todo esto resulta ser verdad,
daría un sentido completamente nuevo a las numerosas pruebas y explosiones nucleares del siglo XX. Además, ¿y si todo el programa nuclear se creó no para luchar contra los adversarios en la Guerra Fría, sino para luchar contra alguien más? ¿Estaban esperando una represalia del antiguo enemigo? Dado que todos los países están obviamente bajo el control de un gobierno en la sombra mundial desde la caída del viejo mundo, ¿para qué necesitarían armas nucleares en primer lugar? Un hombre llamado Ernest Muldashev, en su libro ¿De dónde venimos?, afirma que en las montañas del Tíbet y otras, atlantes y arios residen en cuevas en un profundo trance. Son capaces de protegerse emitiendo energía que desorienta, que confunde y que finalmente mata a cualquiera que intente entrar a la cueva, muy similar a lo que expliqué. ¿Qué saben ellos de algún tipo de reinicio de plasma en camino? ¿Será esta la razón de las posesiones militares masivas en cuevas? ¿Sabías que Rusia tiene cuevas para arrear el 85% de Rusia en caso de una calamidad? Recuerdo haber visto varios informes de diferentes lugares sobre hallazgos de misteriosos ataúdes, pero definitivamente no tienen 800 millones de años, pero sí creo que se encontraron ataúdes, solo que no esperaría obtener más detalles, salvo el hecho de que fueron encontrados, como está escrito en el informe de noticias. Tales hallazgos suelen ser atendidos instantáneamente por personas especiales que lo ocultan y lo clasifican para siempre. Esto me hizo preguntarme si la Guerra Fría y la entidad de la URSS fue solo una excusa para ocuparse de lugares peligrosos como este, al igual que la guerra americana contra el terrorismo en Oriente Medio. Una de las primeras cosas que hicieron el ejército estadounidense fue asaltar museos y lugares históricos en Irak, si no recuerdo mal. Te preguntarás, ¿cómo es que se llegó a esta conclusión? Es decir, ¿cómo sabemos que Hiperbórea es el hogar del hombre? ¿Y qué significa el término hogar de la especie humana? ¿Qué importancia tiene como axioma el hecho de que los soviéticos estuvieran volando rastros del pasado para destruir este hogar? ¿Y cómo se sabe que eso es lo que estaban haciendo? Ya que, en cualquier caso, el informe que les estoy dando es interesante y las conclusiones se presuponen, y la verdad es que no sabemos por qué los soviéticos estaban volando cosas. Podríamos concluir que estaban atacando a los extraterrestres o simplemente haciendo pruebas de armas o, en otras palabras, a menos que asumamos que los soviéticos iban tras civilizaciones anteriores, no podemos encontrar pruebas concluyentes, al menos en esto que les acabo de exponer, de que lo hicieran. En este caso solo puedo responderles plenamente que todos los argumentos y conclusiones presentados, aunque pueda estar de acuerdo con algunos o muchos de ellos, es solo el trabajo de investigación de otras personas, entre ellos Barchenko, y en cuanto a Barchenko y su expedición a la península de Kola, es un hecho bastante conocido en cuanto a cuándo y por qué fueron allí. No haría falta ni que me hagas caso, ya que hay un montón de libros y artículos escritos sobre ese tema, así como sobre la Hiperbórea. Y en cuanto a los soviéticos, personalmente no creo que tuvieran un plan claro, directo, para destruir y ocultar los restos. Al principio quizás solo querían obtener los antiguos conocimientos, pero más tarde pudo llegar una orden desde lo más alto para detener estas investigaciones, matar a los testigos innecesarios y clasificar las piezas de información más cruciales. El programa nuclear y todas las pruebas nucleares son un tema cerrado y clasificado también. De hecho, no podemos estar seguros de todos los objetivos y propósitos, pero dado el hecho de que decidieron llevar a cabo esta explosión
y justo en la zona donde tuvo lugar la expedición de Barchenko, y también teniendo en cuenta todos esos rumores y los informes de los testigos oculares, se puede llegar a una conclusión de que podría haber alguna conexión, pero no puedo decir que la información presentada sea 100% verdad, pero entiendo que a todos les gustaría escuchar más hechos e información sobre esta cuestión. Supongo que todo el mundo lo hace. ¿Por qué los soviéticos volaban lugares subterráneos mientras al mismo tiempo en Estados Unidos volaban islas en el Pacífico y desiertos en Nevada y otros lugares? Es ciertamente un misterio que merece ser investigado. Estas acciones parecen estar relacionadas con la operación Fishbowl, en la que los militares de Estados Unidos intentaron abrir un agujero en la cúpula. Sin duda, esta historia es solo una historia divertida de un evento dirigido por el gobierno, pero es solo eso, divertida, combustible para la imaginación como mínimo. Pero lo más importante es que esto pone de manifiesto la necesidad explícita de acceder a la información oculta tras los acuerdos de confidencialidad y los niveles de clasificación gubernamentales. Esta historia, aunque única en algunos aspectos, huele a una actividad similar que ocurre simultáneamente en Estados Unidos, no con respecto a pruebas nucleares, sino con respecto a la cueva subterránea. He oído que el territorio de Estados Unidos tiene una enorme red de cuevas subterráneas, con algunas zonas supuestamente utilizadas como instalaciones subterráneas secretas, pero la información sobre este tema es muy escasa por razones obvias. La realidad, la península de Kola está rodeada de misterios y secretos. Creo que Kazajistán y Kola fueron elegidos para ser bombardeados a propósito. Hubo una guerra nuclear o una guerra parecida hace 200 años. Así lo demuestran columnas góticas de mármol o las molduras de estuco que de vez en cuando aparecen debajo de la arena de la estepa, bolas de cristal en el Irtish y arena sintetizada en la estepa de Tectitas. Al parecer el Comité Central lo sabía, por lo que estos lugares fueron especialmente elegidos para el vertido. Bombardeaban en Kurchatov todos los sábados y domingos. Decían por la radio: todo el mundo debe salir a la calle, tumbarse boca abajo, se hará una explosión con fines geológicos. De inmediato sonaba una sirena, pero nada, sobrevivieron, dieron a luz a sus hijos y ahora todos están en pie, en movimiento, aunque sí hubo explosiones abiertas y estallaron minas más de una vez. Pues bien, eso es todo. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.